¿Qué es la dolarización? Se denomina dolarización al proceso por el cual un país adopta de forma oficial la moneda de Estados Unidos como su moneda de curso legal. Es decir, un país pretende sustituir a la moneda local por el dólar estadounidense. Puede establecerse de manera oficial si un país adopta el dólar como moneda de curso legal de forma exclusiva o predominante, o de forma extraoficial, cuando existe una moneda local anclada al dólar. De manera que los agentes económicos realizan las transacciones, ahorros y movimientos de sus procesos en dólares. La dolarización de una economía es un caso particular de sustitución de la moneda local por el dólar estadounidense, como reserva de valor, unidad de cuenta y en el extremo como medio de cambio. Por otro lado, si hablamos de oferta, son procesos que llevan tiempo, como por ejemplo, Panamá, que lleva aproximadamente un siglo utilizando el dólar, o Ecuador, que apenas lleva 20 años utilizando esta moneda. La economía con alta dolarización revela un proceso de sustitución de monedas derivado de la pérdida de confianza del público en el Estado y en sus posibilidades como cumplidor de compromisos. Se trata de economías donde los distintos gobiernos u otros agentes se han apropiado de ingresos y riquezas de los ciudadanos a través de devaluaciones sorpresivas y el financiamiento con emisión de dinero de crecientes desequilibrios fiscales, resultantes de la falta de sujeción a las restricciones presupuestarias y a las posibilidades de hallar a individuos, bancos, estados u organismos internacionales que financian dichos déficits. ¿Por qué se da? Este proceso se produce principalmente debido a dos circunstancias. Tratarse de un país pequeño sin capacidad de emitir moneda local mediante fuente con la que puede realizar transacciones, o desista de ejercer su propia política monetaria dependiendo de los Estados Unidos, para lo cual se analizarán dos ejemplos de países que sustituyeron la moneda local por el dólar norteamericano. Panamá es un caso de dolarización total sin banco emisor. El sistema panameño tiene tres características fundamentales, las cuales son: en primer lugar, utilizan el dólar estadounidense como moneda genuina, unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Y el balboa es la moneda nacional, que es una unidad de cuenta para expresar los precios, pero físicamente solo existe bajo la forma de monedas de plata. La moneda para transacciones y contratos es una sola, la cual es el dólar de los Estados Unidos. En segundo lugar, los mercados de capitales son libres, sin restricciones y casi sin intervención estatal en la intermediación financiera, establecimiento de bancos, flujo de capital y determinación de tasas de interés. Y en tercer lugar, no existe un banco emisor y no se necesita almacenar un stock de reservas en divisas. Ya a comienzos de siglo, el dólar tenía curso legal en Panamá y el sistema financiero se integró parcialmente al de Estados Unidos. Después de una experiencia de represión financiera durante los años 60, en 1970 se logró aprobar una nueva ley bancaria que permitió al sistema integrarse irrestrictamente a los mercados internacionales mediante la apertura a la instalación de numerosos bancos extranjeros. Es por eso que el uso del dólar y la liberalización financiera permitieron crear un sistema bancario fuertemente competitivo, asegurando un riesgo al país bajo y eliminando la posibilidad de una devaluación. Las tasas de interés están perfectamente arbitradas con las internacionales y los bancos extranjeros efectúan las siguientes operaciones. Por un lado, la banca minorista, que es con clientes locales,
y por otro lado la banca mayorista, que son las transacciones interbancarias, los préstamos a bancos locales y la banca privada. La economía ecuatoriana, al igual que la de Panamá, es típicamente pequeña y abierta. Su población se aproxima a los 17,2 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto se acerca a los 108.000 millones de dólares y su PIB per cápita es de 6.344 dólares. Después de sufrir un fuerte impacto económico en los años 90 y principios de los 2000, a través de políticas públicas enfocadas en salvar al país del desastre económico, se tomó la decisión de reemplazar al azúcar por el dólar, impidiendo que aumentara la inflación y estabilizando y mejorando tanto al interior como a la vista de las inversiones extranjeras la economía de Ecuador. Por lo tanto, se evidenciaron varios puntos que ejemplifican la economía de Ecuador, así como su fuerte tendencia hacia la dolarización, como por ejemplo: 1. Antes de la plena dolarización, la economía era bimonetaria y los individuos tendrían a preferir usar dólares a sucres. 2. No existen restricciones para utilizar como medio de cambio el dólar de los Estados Unidos. 3. Está poco diversificada y depende en gran medida de la producción de bienes de la agricultura, minería y pesca. Y por último, los productos de exportación de la minería son el petróleo y otros minerales. De esta materia prima proviene la mayor parte de los recursos que soportan el crecimiento y la futura industrialización del Ecuador. Como resultado de la dolarización, se tuvo que antes de la dolarización, según datos del Banco Mundial, la inflación en Ecuador pasó de 22% en el año 1995 al 96% en el año 2000. 2 años después, ya en una economía dolarizada, la inflación se ubicó por debajo del 10%, mejorando fuertemente la economía y generando una confianza en la inversión extranjera. Ventajas de la dolarización. La dolarización estabiliza el nivel de precios, deteniendo inmediatamente los procesos hiperinflacionarios. Esto sucede porque al adoptar una moneda con un historial sólido, emitida por un país con una política monetaria responsable, se gana nuevamente confianza en el dinero en circulación y las expectativas mejoran. Por ello, la inflación en el país dolarizado tiende a converger en el mediano plazo con la del país emisor de la moneda adoptada. Dolarizar también elimina la capacidad de financiar el déficit creando nuevo dinero, es decir, promueve la responsabilidad fiscal, ya que el Estado no posee una moneda que pueda imprimir a su discreción para financiarse. Sin embargo, siempre queda la opción de acudir al mercado internacional para obtener financiamiento. Por ello, aún tras dolarizar, es posible mantener un déficit. Finalmente, la dolarización facilita el comercio internacional al adoptarse una moneda ampliamente aceptada a nivel global. Desventajas de la dolarización. El país que dolariza pierde la capacidad de usar las herramientas de política monetaria para suavizar sus variaciones en el PIB nominal, porque cuando se cuenta con una moneda propia del Banco Central, tiene la capacidad de mantener una política monetaria expansiva en las épocas de contracción y una política restrictiva en las épocas de expansión. Esto le permite suavizar el ciclo económico, generando mayor estabilidad en los indicadores económicos, lo que a su vez facilita a los agentes la planificación de sus actividades en el mediano y largo plazo. Al dolarizar, se pierde el mecanismo de ajuste del tipo de cambio como estabilizador automático ante los shocks externos. Por ejemplo, si hay una caída en los precios de las materias primas de las cuales dependen los ingresos de la economía dolarizada, la moneda del país no se depreciaría automáticamente como debería hacerlo para mantener la competitividad de su industria, por lo que se volvería competitivamente más cara. La economía del país que emite la moneda puede sufrir fluctuaciones diferentes a la de la economía dolarizada,
que se vería negativamente afectada por dichos vaivenes. En otras palabras, para que la dolarización no presente esta desventaja, los países tendrían que encontrarse en situaciones económicas similares. En una economía dolarizada es difícil que el Banco Central ejerza su rol como prestamista de última instancia. Entonces, en caso de una crisis bancaria, la entidad no sería capaz de hacer préstamos para rescatar estas instituciones. Por último, al dolarizar se pierde el ingreso por señoraje, que es el ingreso percibido por el Estado al producir una moneda de su país.